bienvenidos a la transmisión de la prédica de Calvary La Semilla de Cusco, Perú. Gracias por estar con nuestra iglesia hoy día y es un placer estar con ustedes enseñando la palabra de Dios. Vamos a continuar nuestra serie en el libro del profeta Jonás y el título de la serie otra vez es Jonás, el profeta rebelde y el Dios misericordioso. Y hoy día vamos a continuar en nuestra serie en capítulo 2. Vamos a cubrir todo el capítulo 2 hoy día. Bueno, de vez en cuando todos los cristianos están desobedientes a Dios. Quizás no seguimos el llamado de Dios en nuestra vida para hacer algo, o quizás hacemos algo contra de la palabra de Dios. Bueno, todos nosotros pecamos de vez en cuando, o quizás, espero que no, pero más que de vez en cuando, ¿no? Entonces, todos necesitamos la misericordia de Dios. Pero como resultado de nuestro pecado, vamos a enfrentar, vamos a recibir, vamos a experimentar la disciplina de Dios, tarde o temprano, vamos a experimentar la disciplina de Dios. Y lo más importante en esos momentos, cuando estamos experimentando la disciplina de Dios, lo más importante es lo que hacemos, cómo reaccionamos a la disciplina de Dios. Vamos a reaccionar con humildad y arrepentimiento, ¿o no? Y hoy día vamos a ver la reacción de Jonás bajo la disciplina de Dios. Entonces, cuando dejamos la historia de Jonás en capítulo 1, Jonás, si recordamos, Jonás fue desobediente al llamado de Dios. Y en lugar de ir a Nínive para predicar el juicio de Dios, él se fue la otra dirección a Tarsis. Entonces, él fue desobediente. Y como resultado, después de unas cosas que pasaron, él estaba, y ahora está en nuestra historia, está en el vientre de un gran pez. Y hoy día vamos a ver la reacción de Jonás a la disciplina de Dios. Y lo que debemos entender, lo que debemos aprender hoy día es cuando experimentamos la disciplina de Dios, debemos arrepentirnos para experimentar su misericordia. Otra vez, cuando experimentamos la disciplina de Dios, debemos arrepentirnos para experimentar la misericordia de Dios. Y hoy día vamos a ver en Jonás capítulo 2 una oración del arrepentimiento y también la misericordia de Dios. Entonces, primero vemos una oración del arrepentimiento de Jonás. Una oración del arrepentimiento. Y vemos esto en capítulo 2 de 1 al 9. Entonces es casi todo el capítulo. Dice esto. Entonces Jonás oró al Señor. Otra vez recuerden que él está en el vientre del pez. Dice, Jonás oró al Señor su Dios desde el vientre del pez. Y dijo, Señor, en mi angustia te invoqué y te me oíste. Desde el fondo del abismo clamé a ti, y tú escuchaste mi voz. Me echaste a las profundidades del mar, y las corrientes me rodearon. Todas tus ondas y todas tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, me has desechado delante de tus ojos, pero todavía he de ver tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el cuello y el abismo me envolvió.
Las algas se enredaron en mi cabeza. Bajé hasta los cimientos de los montes. La tierra echó para siempre sus cerrojos sobre mí. Pero tú, mi Señor y Dios, rescataste mi vida del sepulcro. Cuando dentro de mí desfallecía mi alma, me acordé de ti, Señor. Y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Lo que sigan vanidades ilusorias, abandonan tu misericordia. Pero yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios y cumpliré mis promesas. La salvación es tuya, Señor. Bueno, unos piensan que quizás Jonás no está sincero en su arrepentimiento en ese momento, porque dice en capítulo 4, después de predicar a los ninivitas y ellos se arrepienten, dice en capítulo 4 de 1 al 3, dice, pero Jonás se quedó muy disgustado y se enojó. Entonces oró al Señor y le dijo, y bien, Señor, ¿no es esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis. Ya sabía yo que tú eres un Dios clemente y piadoso, lento para la ira y grande en misericordia, y que te arrepientes del mal. Yo te ruego, Señor, que me quites la vida. Prefiero la muerte a la vida. Entonces, unos piensan que quizás en esa oración del vientre del pez, Jonás no está sincero en su arrepentimiento. Pero yo creo que sí es sincero, sí está sincero, pero él es como tú y yo. Él tiene puntos ciegos en su fe y también en su entendimiento de Dios, porque vemos que Él quiere la salvación para él mismo, para sí mismo, pero no quiere la salvación para los ninivitas. Pero esto es un punto ciego. Esto es lo que es muy interesante sobre la Biblia. En la Biblia, Dios nos permite ver los fracasos de su pueblo. Entonces, Jonás obviamente no es perfecto y de unas maneras es como tú y yo en cuanto a que él tiene puntos ciegos en su fe y su entendimiento de Dios, en su entendimiento de lo que debe hacer, cómo debe actuar, vivir como tú y yo. Él quiere experimentar la misericordia de Dios personalmente, pero no quiere que los ninivitas la experimenten. O sea, solo le preocupa sobre su bienestar, no sobre el bienestar de los demás. Esto es algo interesante, ¿no? Que Jonás es como tú y yo, que él como profeta de Dios tiene punto ciego. Entonces, en lugar de ser críticos de Jonás y sus puntos ciegos, debemos buscar nuestros propios puntos ciegos en nuestra fe y nuestro entendimiento de Dios. Bueno, ahora vamos a estudiar esta oración de Jonás. Versículos 1 y 2, Jonás dice, la Biblia dice, entonces Jonás oró al Señor su Dios desde el vientre del pez y dijo, Señor, en mi angustia te invoqué y tú me oíste. Desde el fondo del abismo clamé a ti y tú escuchaste mi voz. Esta frase, desde el fondo del abismo, en el hebreo,
es desde el fondo de Seol. Entonces, Seol era el lugar de que los israelitas creyeron que cuando murieron, ellos fueron a Seol. Fue abajo de la tierra. Entonces, Jonás pensaba que iba a morir. Y en medio de esto, Dios lo rescató. Pero podemos ver el terror de Jonás, que pensaba que iba a morir en el mar. Y quizás pensaba que estaba en Seol. Pero Dios lo rescató. Entonces, vemos desde el vientre del pez, después de pecar y estar básicamente muerto, Jonás tiene confianza que Dios le escucha. En esto va a responder con misericordia. Lo va a salvar. En medio de todo esto, Jonás tiene fe que Dios va a escucharlo y que Dios va a salvarlo, aunque pensaba probablemente que estaba muerto. Pero cuando se dio cuenta que no estaba muerto, tenía toda confianza que en medio de la tormenta, Dios va a escuchar la oración de Jonás. Versículos de 3 al 6 dice, me echaste a las profundidades del mar. Las corrientes me rodearon. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, me has desechado delante de tus ojos, pero todavía he de ver tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el cuello, y el abismo me envolvió. Las algas se enredaron en mi cabeza. Bajé hasta los cimientos de los montes. La tierra echó para siempre sus cerrojos sobre mí. Pero tú, mi Señor y Dios, rescataste mi vida del sepulcro. Rescataste mi vida del sepulcro. Jonás reconoce que era la mano de Dios, la disciplina de Dios que hizo todo esto en su vida. Dice, todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces, Jonás sabía que todo esto fue de la mano de Dios, de acuerdo con la disciplina de Dios, porque Jonás estaba desobediente al llamado de Dios. Pero aunque Dios le ha desechado delante de sus ojos, otra vez Jonás demuestra que pone su fe y esperanza en Dios, en todavía ver su santo templo. Bueno, la idea del templo de Dios en la Biblia y en el Antiguo Testamento, el templo de Dios era donde estaba la presencia de Dios. Entonces, Jonás sabía que en ese momento la presencia de Dios no estaba en el templo mismo, sino él está diciendo que él está mirando a la presencia de Dios en los cielos. Él está hablando sobre donde Dios mora, donde Dios está. Él va a mirar a Dios en su templo, donde está sentado en su trono. O sea, él tiene toda la confianza, y pone toda su esperanza, toda su fe en Dios que le ama. Bueno, en medio de la tormenta que vino,
como resultado de su desobediencia, Jonás fija su mirada en Dios, en su templo, donde está sentado en su trono, Dios Todopoderoso. Además, Jonás estaba más allá de la ayuda. Dice que él está, en versículo 6, bajé hasta los cimientos de los montes. O sea, él está en las profundidades del mar, donde nadie puede ayudarle. Nadie puede ayudarle. Solo la mano de Dios puede rescatar a Jonás de esta profundidad del mar. Y él experimentó la grandeza y el amor de Dios. Experimentó la salvación de Dios en ese momento. Él pensaba que iba a morir. Pensaba que estaba muerto. Pero Dios lo dio vida nueva en el pez. Experimentó la misericordia de Dios. Y dése cuenta que Jonás dice, mi Señor y Dios, rescataste mi vida del sepulcro. Mi Señor. Dice, mi Señor. Entonces, Jonás, en ese momento, en medio de la tormenta, bajo la disciplina de Dios, todavía Jonás reconoce que él pertenece a Dios. O sea, él es el pueblo de Dios. Él es hijo de Dios. Todavía Dios lo ama. En ese momento, después de pecar, bajo la disciplina de Dios, él reconoce que Dios todavía lo ama. Y por eso dice, mi Señor y Dios. Aunque pecó, Jonás todavía sabe que pertenece a su Señor y Dios. Y por esta razón, Jonás sigue su oración así. Versículo 7. Cuando dentro de mí desfallecía mi alma, me acordé de ti, Señor, y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Jonás sabe que sobre todo en su desesperación, Dios escucha sus oraciones. Jonás está desesperado, pero él sabe en este estado, Dios escucha sus oraciones. ¿Por qué? Porque Jonás está en un estado de humillación. Y Dios siempre escucha las oraciones de los humildes o que los que están humillados. Es el mismo en Salmos 51, versículo 17. Salmos 51, 17. En este salmo, David ha pecado con Betsabé. Y él está arrepintiendo de su pecado. ¿Y qué dice David? Los sacrificios que tú quieres son el espíritu quebrantado. Tú, Dios mío, otra vez, Dios mío, mi Dios, no desprecias al corazón contrito y humillado. Entonces, así como David, Jonás está humillado y está clamando a Dios por su misericordia. Dios siempre escucha las oraciones de los humildes, o sea, de los que están humillados y claman a Él para su misericordia.
Pero cambia la historia un poquito aquí en versículo 8. Dice, los que siguen vanidades ilusorias abandonan tu misericordia. Entonces tenemos un contraste acá. Los humildes, o sea, los que están humillados, que están clamando a Dios, Dios siempre escucha sus oraciones y les da misericordia. Sin embargo, por otro lado, los que siguen vanidades ilusorias abandonan su misericordia. Por otro lado, o sea, los que siguen ídolos, vanidades ídolos, rechazan al Señor, rechazan Dios, rechazan su misericordia. Los que rechazan a Dios, rechazan su misericordia. Unos comentaristas dicen que todo el libro gira en torno sobre este versículo porque vemos esta verdad con los marineros en capítulo 1 que dejaron sus ídolos para adorar al Señor verdadero, el verdadero Dios. Y vemos esto en capítulo 3 con los ninivitas que ellos se arrepintieron de su pecado, dejaron sus falsos dioses para adorar al Señor, el verdadero Dios. Entonces, en este libro vemos que los que reciben la misericordia de Dios son los que se arrepientan de su pecado. En este ejemplo, el pecado de seguir ídolos en lugar de seguir el verdadero Dios, el Dios todopoderoso. Y esta todavía es la verdad hoy en día. Si quieres recibir la misericordia de Dios, la gracia de Dios, la salvación de Dios, tienes que dejar los ídolos en tu vida. Podrían ser ídolos reales, ¿no? Ídolos literales, como una imagen de un santo o algo así, o imágenes de falsos dioses. O también podrían ser ídolos de tu corazón. O sea, cosas que amas más que Cristo. Como dinero, como tu carrera, como el pecado sexual, cualquier pecado. Si amas algo más que Cristo, estás adorando un ídolo en tu corazón. Y para recibir la misericordia de Dios que hay en Cristo, tienes que rechazar estos ídolos y entregar tu vida a Cristo. Ese Cristo que vino para vivir la vida perfecta que tú y yo no podemos vivir en nuestro lugar. Y recibir el castigo que tú y yo merecemos debido a nuestro pecado. Él recibió este castigo en la cruz por nosotros. Y resucitó de la muerte para vencer la muerte, el pecado y el poder de Satanás sobre nosotros. Entonces, si ponemos nuestra fe en Cristo, la obra de Cristo en nuestro lugar, podemos recibir la misericordia de Dios, porque en esto rechazamos los ídolos reales o los ídolos de nuestro corazón y recibimos la gracia y la salvación de Dios y tenemos una relación personal con Jesucristo y Él nos da su Espíritu Santo para que podamos vivir para ti y tener la victoria sobre el pecado en nuestra vida. Versículo 9 dice, pero yo, otro contraste, unos siguen a los ídolos, pero Jonás dice, pero yo,
Con voz de alabanza te ofreceré sacrificios y cumpliré mis promesas. La salvación es tuya, Señor. Ya vimos en capítulo 1, ya vimos los marineros paganos hacer esto en levantar su alabanza, su sacrificio, sus votos a Dios. Y ahora vemos que Jonás, desde el vientre de un gran pez, bajo la disciplina de Dios, Jonás levanta su voz de alabanza, levanta su alabanza a Dios. Y esto es lo que tenemos que hacer cuando estamos bajo la disciplina de Dios. Como Jonás, tenemos que alabar a Dios por su misericordia. Cuando nos arrepentimos de nuestro pecado, podemos alabar a Dios porque va a darnos su misericordia, porque nos ama en Cristo. O sea, Dios ve a la obra de Cristo en nuestro lugar. No ve a nuestro pecado, sino la obra perfecta de Cristo en nuestro lugar. Y por eso podemos levantar nuestra alabanza a Dios. Bueno, en ese momento, Jonás puede ver que Dios es el Salvador de los pecadores, aún un profeta rebelde. Entonces tenemos 3 aplicaciones de estos versículos. Número 1 es, así como Jonás, cuando experimentamos la disciplina de Dios debido a nuestro pecado, debemos arrepentirnos y clamar a Dios por su misericordia. Porque Dios nos ama y es misericordioso a su pueblo. Aplicación número 2 de esta parte del pasaje es en respuesta de la misericordia de Dios. Debemos alabar a Dios con todo nuestro corazón, dejando los ídolos de nuestro corazón. Dejando cualquier ídolo que tenemos en nuestra vida. Lo que amamos más que Cristo, tenemos que dejar esto y seguir a Dios con todo nuestro corazón y alabar a Dios con todo nuestro ser, porque Él nos ama. Porque la salvación es de Dios. Y aplicación número 3 de esta parte del pasaje es esto. Jonás quiere misericordia y salvación para sí mismo, pero no lo quiere para los demás. O sea, por lo menos los ninivitas. Entonces, como hemos dicho, él tiene un punto ciego en su fe y en su entendimiento de Dios. Y tú y yo tenemos puntos ciegos en nuestra fe y en nuestro entendimiento de Dios. Pero la diferencia es esto. Jonás no busca este punto ciego. No quiere cambiar esto. Pero tú y yo debemos buscar nuestros puntos ciegos en nuestra fe y nuestro entendimiento de Dios. Y debemos preguntarlos a otros. ¿Qué ves en mí, en mi fe? ¿Tengo puntos ciegos en mi vida? ¿Tengo puntos ciegos en mi fe, en mi entendimiento de Dios? Debemos pedir a Dios para mostrarnos esto. Para que podamos cambiar. Para que podamos crecer en nuestra fe. Para que podamos vivir mejor para nuestro Dios. Ok, entonces hemos visto una oración del arrepentimiento en versículos de 1 a 9. Y ahora, en versículo 2:10, vemos la misericordia de Dios. ¿Cómo responde Dios
a esta oración del arrepentimiento de Jonás. Dice versículo 10, y el Señor ordenó al pez que vomitara a Jonás en tierra. Entonces, ¿cómo responde Dios a la oración de arrepentimiento de Jonás? Con misericordia. Dice, Dios ordenó al pez. Toda la situación siempre era bajo el control de Dios. Entonces Dios estaba utilizando la situación para guiar a Jonás a arrepentirse. Cuando Jonás estaba en el mar y aún en el vientre del pez, probablemente pensaba que todo fuera del control. No sabía lo que estaba pasando. Pero Dios siempre estaba en control. Y estaba utilizando esa situación para guiar a Jonás a arrepentirse. Para guiar a Jonás a estar en este pez, para estar solo. Para estar solas con Dios. Para estar en una situación en que Él podía arrepentirse. Y Dios hace esto en nuestra vida. Cuando estamos bajo la disciplina de Dios, Dios está en control y está utilizando esa situación para ayudarnos a arrepentirse, porque Él sabe que su plan siempre es mejor que nuestro plan. Él sabe que para arreglar nuestra relación con Dios, así como Jonás, para arreglar su relación con Dios, él tenía que arrepentirse. Y para hacer esto, él tenía que estar solas con Dios, para reflexionar en su pecado y para confesar y hacer esta oración de arrepentimiento. Bueno, y después de esto, Jonás es diferente en que él sigue el llamado de Dios a ir a Nínive. Algo que podemos ver en todo este libro es la misericordia de Dios. Eso es el gran tema del libro, la misericordia de Dios. Vemos la misericordia de Dios hacia los marineros paganos en capítulo 1. Vemos la misericordia de Dios hacia Jonás en capítulo 2. Y vemos la misericordia de Dios hacia a los ninivitas en capítulo 3. Misericordia en capítulo 1. Misericordia de Dios en capítulo 2. Misericordia de Dios en capítulo 3. Hacia 3 personas, digamos, diferentes. Marineros paganos, profeta rebelde y los ninivitas. Entonces, ¿cuál es el tema de este libro? La misericordia de Dios hacia los que se arrepienten. Esto es todos los 3 tienen esto en común, que se arrepintieron de su pecado, se arrepintieron de seguir los ídolos. Y cuando se arrepintieron, ellos recibieron la misericordia de Dios. Entonces tenemos 2 aplicaciones de versículo 10. Número 1 es, Dios siempre tiene un plan en su disciplina. Y este plan es traernos a Él para que podamos arreglar nuestra relación con Él a través de nuestro arrepentimiento. Y número 2 es, Dios siempre responde a nuestro arrepentimiento con misericordia. Dios siempre responde a nuestro arrepentimiento con misericordia. Esto es algo increíble. Entonces, hermanos, para concluir, Jonás no es un profeta perfecto, obviamente.
De hecho, él es rebelde y como todos nosotros, tiene sus puntos ciegos en su fe y en su entendimiento de Dios. Entonces, en mucho, Jonás no es un buen ejemplo que debemos seguir. Sin embargo, Jonás nos da un buen ejemplo en su arrepentimiento de su desobediencia. Vemos que a un ser imperfecto, en medio de la tormenta y en respuesta a su pecado, Jonás fija su mirada en Dios, en la salvación de Dios, en la misericordia de Dios. Y esto es algo que debemos emular. Oramos. Amado Padre, gracias por tu misericordia. Confesamos que pecamos todavía, aun siendo salvos por medio de Cristo, todavía luchamos con nuestra carne, luchamos con el pecado. Pero cuando nos arrepentimos, siempre nos da tu misericordia. Gracias por amarnos y por la salvación que tenemos en Cristo. Y es en el nombre de nuestro Salvador que oramos. Amén. Bueno, otra vez, gracias por estar con nosotros, Iglesia Calvary La Semilla desde Cusco, Perú. Que Dios los bendiga.